Vamos a hablar hoy acerca de cómo va a funcionar el grupo de enlace en la práctica, ¿sí? La reunión del grupo de enlace dura aproximadamente 1 hora, ¿cierto? Entonces vamos a ir directamente a la palabra Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de los fundamentos de un grupo de enlace es el perseverar, ¿cierto? Para que nosotros veamos, digamos, un orden, ¿cierto? Para que nos acostumbremos, vamos a tener en la reunión del grupo de enlace esta estructura que nos va a ayudar a que si conservamos este orden, siempre, digamos, la reunión se va a realizar sin que le falte nada. Es como, digamos, ustedes vienen a culto, ¿cierto? Y ustedes en un culto que ven alabanza, ven que hay un tiempo de palabra, ven que hay un tiempo de anuncios, ven que hay un tiempo de ofrenda, ven que cuando hay cena, pues está el tiempo de la cena. Pero si no existieran ciertas estructuras o no hubiera como un orden del día, pues simplemente esto sería un desorden. Estaríamos empezando el culto y el pastor dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cantamos o predicamos primero? No, ahora vamos a recoger la ofrenda y así. Todo debe tener un orden, ¿sí? Entonces lo que vamos a explicarles es el orden dentro del grupo. Este orden nos vamos a ceñir estrictamente a este orden. Una de las cosas que tenemos que aprender es a someternos y a sujetarnos, ¿sí? Y si a ti te dicen, bueno, te vas a encargar, Nicolás, de un grupo de jóvenes, te vas a hacer cargo y ese día te toca a ti empezar el grupo, pues tú tienes que aprender a llevar este orden. No es que, ay no, yo como que hoy amanecí con ganas de primero recoger la ofrenda. O no, la palabra, la vamos a empezar con la palabra, no, sino que hay un orden y este orden va a ser estrictamente necesario, ¿sí? O sea que cuando, digamos, usted ya lleva 1 año haciendo un grupo de enlace, 2 años, y usted vea que dentro del grupo, aparte de este esquema, de pronto vio la necesidad de hacer algo diferente, pues se lo consulta a los pastores, pero no lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque vamos todos a seguir el mismo orden. ¿Por qué el mismo orden? Porque lo que nosotros queremos es llegarle a mucha gente. Y si usted, por ejemplo, dice, no, es que mi grupo de enlace sí es especial, allá nos demoramos 3 horas en cada reunión, porque hacemos la reunión y después nos ponemos a charlar y eso duramos 2 o 3 horas, pues a usted le va a parecer magnífico y tal vez a 2 o 3 también, pero resulta que empiezan los problemas y empiezan los papás de los muchachos a llamar acá, ¿qué pasó con mi hijo? Si él tenía reunión, pastor, ¿qué pasó en la iglesia? Mire que mi hijo me dijo que se iba para la casa de Paola y van 3 horas y no ha llegado. Pastor, ¿qué hago? Entonces todo tiene su orden. Si la reunión dura 1 hora, es 1 hora. 1 hora. Es mejor que la persona quede con ganas de volver a la reunión y no que diga, yo ya no vuelvo, ¿sí? Porque recuerden que no solamente van a ir personas que ya están en la iglesia, sino van a ir personas que van a ser invitadas por primera vez, es la primera vez que les van a hablar de Cristo. Entonces necesitamos como establecer un orden. Bueno, entonces hoy vamos a ver cómo va a ir ese orden. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos perseverar, ¿cierto?, en la doctrina de los apóstoles. ¿Para qué son los grupos de enlace? Es para que perseveremos en la doctrina, en las enseñanzas. ¿Se acuerdan que el año pasado trabajábamos esto dentro del grupo de enlace? Hay una predicación especial.
que vamos a hacer cada semana. Estamos perseverando en las enseñanzas que están en la Biblia, amén. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, más o menos como el contenido de un grupo de enlace es lo que está acá. Vamos a recibir palabra, vamos a estar en comunión unos con otros, vamos a repartir pan. O sea, si traes pan con Sonti, bueno, bienvenido sea, ¿cierto? Pero cualquier refrigerio, lo importante es el compartir con los demás, amén. Y también en las oraciones, Entonces, ¿qué hace uno de los grupos de enlace? Hace todo eso. Hace tiempos de oración, tiempos de comunión, tiempos de todo ahí dentro del grupo de enlace. Entonces, vamos a ver que pues eso está en la Biblia. Ahora, vamos a Lucas 5, del 1 al 5. Me gustaría ver a alguien que tenga por ahí una versión, nueva traducción viviente, es que el mío no me funciona. De nueva traducción viviente de Hechos 2:42, Pastor John Jairo de pronto. Y vamos a ir nosotros los demás a Lucas 5, del 1 al 5. Lucas 5, del 1 al 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de pesos y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlas, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, cuando nosotros tenemos, sí, que era Hechos 2:42. No, el que acabé de leer, Lucas 5, del 1 al 5. Pero alguien tiene Hechos 2:42 en la versión, léemelo por favor. Es así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Me gusta esa versión porque es que no se limita solamente a decir que era solamente la cena del Señor, sino también comían juntos. ¿Sí? Bueno, es para que tengamos una base bíblica de por qué hacemos refrigerio dentro de los grupos de enlace. Entre más bíblico hagamos todo mejor, ¿vale? Bueno, listo. Resulta que acá el Señor les dice: yo quiero que ustedes se vuelvan pescadores de hombres. Ellos estaban acostumbrados a pescar pescaditos, ¿cierto? Y cuando vieron que el Señor hizo un milagro, y Pedro quedó aterrado de ese milagro, hasta el susto le dio, ¿cierto? De ver que porque Dios dijo se pudo hacer esta pesca. Ahora el Señor como que les cambia el esquema y les dice: no, es que yo los voy a hacer a ustedes es pescador de hombres. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Significa que un grupo de enlace es como si fuera una barca en la que vamos a llevar peces, pero esos peces no van a ser pescaditos, sino van a ser personas. Vamos a ser pescadores de hombres. ¿Qué nos dice la palabra? Que vayamos y hagamos discípulos, ¿cierto?
enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú debes meterte en la cabeza? Este orden que vamos a hacer es pensando en varias cosas, en que yo en esa reunión de grupo de enlace voy a ser lleno de la palabra del Señor, voy a compartir con mis hermanos, va a estar la presencia del Señor, pero también vamos a pescar hombres, bueno, y mujeres, y niños y jóvenes, y bueno, todo el que caiga. Pues nosotros vamos a tener, digamos, grupos homogéneos, ¿cierto? Y van a haber células especializadas de jóvenes, células especializadas de pareja. Pero supongamos, y creo que el año pasado les pasó, están en una casa, tal vez es un grupo de jóvenes, pero la presencia del Señor hizo algo especial y resultaron los papás de unos jóvenes ahí, o sus hermanitos chiquitos. Uno no les va a decir, oiga, este grupo de enlace solo es para jóvenes, así que por favor se me retiren. No, vamos a pescar a estos, así como lo hicieron ellos. Ellos no dejaron, Dios hizo un milagro con los pescados y no dijeron, ay, hay tanto pescado en las redes, dejémoslo ahí en el agua. No, sino que llamaron a otras barcas. Y las barcas acá son como estos grupos de enlace. Qué bendición que los grupos empiecen a crecer y necesitemos incluso la ayuda de los otros grupos porque ya no nos caben en las redes. Entonces, hermanos, un propósito bien especial del grupo de enlace es ser pescadores de hombres. Bueno, entonces vamos a empezar parte por parte de lo que dice ahí en esta ley. Bienvenida y saludo. Cada vez estoy más convencido que lo que teníamos el año pasado hecho está igualito, o sea, es que no, o sea, digamos hay cosas que se van a mejorar, pero realmente teníamos una estructura muy parecida. El año pasado teníamos la bienvenida, se llamaba así, este se llama bienvenida y salud. Bueno, va a durar 5 minutos, entonces anota lo siguiente, ¿cómo va a funcionar eso? Recibes a la gente con amor, intercambias saludos breves y das la bienvenida a los nuevos. Entonces, 3 cositas: recibir a la gente con amor, intercambiar saludos breves y darle la bienvenida a los nuevos, ¿cierto? Exactamente. Nosotros el año pasado en esta bienvenida decíamos que teníamos que empezar de una forma muy agradable. Por ejemplo, si digamos Jair abre su casa para un grupo de enlace, pues tú llegas y bueno, ya está el grupo de personas y tú, bueno, bienvenido, esta es mi casa. Cada uno diga por favor su nombre, preséntese, cuál es su expectativa de venir acá al grupo. Todo esto que les voy diciendo, vayan anotándolo, porque cuando ustedes estén sentados enfrente de un grupo de veces, ¿y ahora qué hago? Pues hagan lo que anotaron. Al principio van a tener que ceñirse al papel, después lo van a hacer ya, mejor dicho, unos muchos en eso. Pero entonces al principio la bienvenida es: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, yo soy el coordinador del grupo y vamos a empezar la reunión. Pero antes quiero que te presentes. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Fred, ¿tú dónde vives? En Verbenal. Ah, es vecino de acá. Ah, ¿y a qué te dedicas? Muy bien, ay, qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Sandra. ¿Y tú eres algo de Fred? Ah, yo pensé que ibas a decir que era la novia. ¿Sí? Empezamos a saludarnos. Tal vez uno dice, no, pues ya nos conocemos. Sí, pero la persona que está por primera vez ahí no te conoce a ti. Entonces, si yo me conozco, pero ella es nueva, yo tengo que volverlo a hacer para que ella sepa cómo me llamo, como quién soy y si vivo por acá. Una cosita, un saludo. El saludo debe demorar 5 minutos y debe ser muy agradable, ¿sí? Bueno, si ustedes se acuerdan de los ejercicios que hacíamos el año pasado, si la persona golpea y usted le abre y usted viene de mal genio y le dice, ay, bueno, pase y siéntese allá, que es que estoy
esos discípulos míos no me llegaron, ¿cierto? Pues no, eso no es testimonio. O sea, a usted se puede haber machucado un dedo en ese momento, pero cuando abre la puerta y llega una persona nueva, usted tiene que cambiar su cara, ¿cierto? Usted tiene que saludarlo bien, usted tiene que ser agradable para esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio lo que queremos es pescar a esa persona, queremos pescarlo. No queremos ni engañarlo, ni le vamos a decir mentira, le vamos a hablar la palabra de Dios como es. Pero necesitamos que por lo menos entre a la casa y se siente en esa silla para escuchar, ¿sí? Pero si de sopetón en la bienvenida nosotros somos ásperos, no lo tenemos en cuenta, saludamos a todo el mundo, ay, bueno, vamos a comenzar, hola, ¿cómo estás? Ah, tú eres nueva, ¿y qué más? ¿Y bien? Ya estamos diciéndole a esa persona, rechace lo que le estamos ofreciendo, ¿sí? Bueno, sigamos. Fácil, bienvenida y saludo. 5 minutos. Nada. Vamos a la introducción. Nosotros a esta parte le llamamos adoración, pero es que la introducción es un poquito más completa porque trae dos cosas. La introducción trae alabanza y tema anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Colosenses 3:16. Alguien que me lo lea porque esto no quiere funcionar. Está atorado. Colosenses 3:16. ¿Alguien que me lo lea? No todos. ¿Qué? Para hacer un concurso de rapidez. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Bueno, entonces debemos cantar salmos, cantos, himnos espirituales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos en alabanza, pues el ambiente va a cambiar, ¿cierto? El ambiente, ahorita por ejemplo, antes de empezar la reunión, tal vez uno está distraído, nosotros estábamos allá molestando con esa impresora y uno todo el día ahí cacharreándole a eso y llega el momento de la reunión y uno está desconcentrado, pero cuando uno empieza a adorar al Señor, como que uno hace un alto en el camino, dispone su mente, su corazón, el Espíritu Santo empieza a llenarlo a uno, entonces eso es muy importante para la reunión. Ahora, nosotros el año pasado ya habíamos hecho alguna cosa bien importante en la adoración, y era entregar las letras, hacer sonar la música y experimentar la presencia de Dios. O sea que la alabanza quiere decir que en lo posible, ojalá, si vamos a cantar una canción, que esa canción ojalá esté la letra escrita para dárselo a una persona. Si dentro del grupo hay alguien que toca y canta, bueno, lo maravilloso, que esté con la guitarra ahí. Si no, pues un lorito de esos, un radiecito de esos, ¿cierto? Un radiecito de esos chiquitos con una canción bien bonita, o un celular, ¿cierto? Entonces, eso es. Ahora, vamos a hacer la alabanza. Y después de terminar la alabanza vamos a hablar, bueno, ¿se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? ¿Tú te acuerdas de lo que hablamos la vez pasada, Erika? Bueno, alguien que haya venido. Marilena, ¿tú te acuerdas de lo que hablamos la vez pasada? No miren los apuntes. Yo decía que era como una escalera. Y el primer escalón que era ganar, la siguiente era consolidar. La otra, ahora solo yo. El tercer escalón era. Y el otro era. Enviar. Entonces, era una escalera que decía ganar, consolidar, discipular y enviar, ¿cierto? Entonces, mira, en este momento estoy haciendo un ejemplo práctico de lo que vimos la clase pasada. Cuando yo esté en el grupo de enlace, yo hago lo mismo. La semana pasada hablamos acerca del amor de Cristo, entonces simplemente es un recorderis para que la persona entre como en materia, en que se ponga pila, que ya no esté
mirando a ver si lo están mirando o no, sino que dicen, uy, muestra qué fue lo que dijimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, después de la alabanza va el tema anterior. Los tiempos van a ser bien limitados, 5 minutos para bienvenida y 5 minutos para también acá. Entonces, 5 minutos. Ahora, no es que Chuchín me tenga ahí un cronómetro con alarma y entonces yo soy sea la y paro ya. No, pues yo trato de que, bueno, me extendí 30 segundos más, un minuto más, bueno, no importa. Pero lo importante es que tratemos de estar dentro de los tiempos. Tratemos de meternos dentro de los tiempos. Listo, vamos con el siguiente paso, desarrollo del tema. Nosotros el año pasado le decíamos palabra, ¿cierto? Entonces, desarrollo del tema, que es la palabra, esa dura 20 minutos. 20 minutos. La persona que esté a cargo debe dominar el tema y debe exponerlo de una manera sencilla. Vamos a 2 de Timoteo 2:16. Alguien que me ayude. 2 de Timoteo 2:16. Alguien que me ayude, que hoy no me funcionó la Biblia. ¿2:16? Sí, 2 de Timoteo 2:16. ¿Qué dice? Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Esa es versión Reina Valera? No. Una versión Reina Valera, por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, nosotros vamos a ser concisos. Vamos a dar un tema, vamos a tratar de ser concisos. A veces alguien, por querer como impresionar, entonces habla demasiado y cuando le preguntan, bueno, díganos qué aprendió, y la persona dice, no, es que hablo de tantas cosas, no definió nada. Que nos metamos en un tema, que no nos pongamos a hablar de no sé, nos salgamos tanto del tema y nos pongamos a cháchara y se nos olvide centrarnos en lo que es la esencia del mensaje que vamos a predicar en esa noche. Además que son 20 minutos, no hay tiempo de salirse. La persona debe estar dominando el tema. Ahora, si usted es una persona que le da miedo hablar en público, que tal vez usted no tiene el valor todavía, empiece a pedirle al Espíritu Santo que le dé el valor para pararse en un espejo, coja dos almohadas y empiece a hablarles, porque si una persona se para acá al frente a hablarles, es que yo les quiero decir que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pues no me está poniendo atención. Pero si tú hablas un poco más duro, tal vez te mueves la mano al expresarte, tal vez das un ejemplo, la persona va a entender mucho mejor. Pero entonces nos toca empezar a desarrollarnos en eso. Si tú todavía tienes miedo, pues entonces empieza a enfrentar ese miedo, párate al frente del espejo, ensáyate el sermón, ya que lo vas a tener unas semanas antes, vas a poder no solamente orar, meditar, sino que también digas, bueno, yo quiero que me entiendan cuando hable, quiero que me escuchen, no que hables ahí tapándote la boca, no, que te escuchen. Bueno, ¿listo? ¿Algo ha cambiado de lo que estábamos haciendo en los grupos de enlace el año pasado? Creo que lo que ha cambiado es el enfoque, a que no solamente compartamos, sino que ganemos almas para Cristo, ¿cierto? Bueno, listo. Desarrollo del tema. Entonces, la administración son otros 5 minutos.
En la administración vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, que el Señor tome esa palabra que se compartió y el Espíritu Santo transforme vidas, corazones. Ahí es donde podemos empezar a orar por las necesidades físicas y espirituales de las personas. En esa administración, digamos, hoy hablamos acerca de escucharme. Casi todo. Digamos que ese día hablamos acerca de la cruz de Cristo y hablamos acerca de que Cristo murió y por gracias a su sangre preciosa Él no solo nos salvó, sino que también nos puede sanar. Entonces, si en la administración, en la predicación yo hablé acerca de sanidad, pues acá en estos 5 minutos vamos a orar por la salud, ¿cierto? Y que usted ore y usted levante su voz y dice: bueno, hermanos, vamos a creer esta palabra que acabamos de enseñar y vamos a pedirles, usted está enfermo, vamos a pedirle al Señor que lo sane, y usted ora por sanidad. Entonces, si de pronto el tema fue sobre la predicación del Evangelio, pero usted en ese tiempo usted lleva a la gente a hacer esa oración de fe, o usted en ese momento el tema fue acerca de, mejor dicho, usted ha visto los domingos cuando nosotros predicamos, si ve que al final dejamos un rato para ministrar, un rato en que está el músico tocando el piano, en que uno se deja usar a lo que Dios quiere, sea orar por las personas y poner manos, o sea simplemente desatar una palabra que Dios le ponga en el corazón a uno, pues eso es el tiempo de administración. Ahora, en medio de esa administración, ustedes pueden preguntar: ¿alguno de ustedes tiene alguna petición de oración? ¿Sí? Tal vez yo digo: Erika, ¿tienes alguna petición? Y Erika me dice: sí, mira, es que me pasó esta semana. Listo. Entonces, la persona, el auxiliar, está ya anotando petición de bitácora, tal. Y la nota. ¿Sí? Y entonces oramos ahí mismo. Bueno, vamos a orar por esta persona que le pasa esto, le pasa aquello. ¿Listo? Esa es la administración. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Ofrenda, ¿cierto? Que es la parte de la comunión, tiene varios, que es ofrenda, cierre, registro y compartir. Ofrenda, cierre, registro y compartir. ¿Sí? Entonces, la ofrenda, recuerden que nosotros estamos recogiendo ofrenda en los grupos de enlace. ¿Para qué? Para poder que los encuentros no nos queden tan costosos. Entonces, en los grupos de enlace se va a recoger ofrenda. Entonces, vamos a Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? O sea, entre ofrendas son 5 minutos y entre estas 3 son otros 5 minutos. Son 10 minutos entre estos. ¿Alguien tiene Santiago 5? Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. No, me equivoqué, ese versículo no era de él, ese versículo era también en la administración de orar unos por otros. Amén. Entonces, en la administración vamos a orar por las necesidades. Orar por necesidades. Ahí es donde seguimos usando nuestra bitácora de oración, ¿cierto? Y en el tiempo de comunión, que es ofrenda, cierre, registro y compartir, entonces ofrenda la recogemos, no nos vamos a estresar. Lo que tú haces es que si tú eres un coordinador de un grupo de enlace, tú lo que debes hacer es pedirle a uno quiera cada domingo un sobrecito de esos de los sobrecitos de acá en la iglesia, y tú simplemente recoges la ofrenda con ese mismo sobrecito y al final anotas grupo de enlace del
casa donde tú estés. Bueno, pero es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay personas nuevas, tú como líder de ese grupo le estás empezando a enseñar a esa persona que es mal, que debe ofrendar. Y cuando tú das la ofrenda, pues no lo hagas simplemente como vamos a recoger una ofrenda. No, ¿qué dice la Biblia acerca de recoger una ofrenda? ¿Qué dice la Biblia? Entonces tal vez tú haces una lectura bíblica antes de recoger la ofrenda, porque recuerda, hay gente que no es cristiana y necesita saber cómo así que va a recoger una ofrenda y cómo, por qué, ¿cierto? Entonces que tú le expliques que es una bendición ofrendar. Ahora, después de que se da la ofrenda, entonces viene lo que es el cierre, que es el registro y compartir. Entonces, este cierre, que es registro y compartir, es que simplemente vamos a tomar datos de quién fue, o sea, asistencia, fue Perecejito, no fue Perecejito, llegó una persona nueva, entonces le pasamos la tarjetita azul como siempre lo estábamos haciendo, que nos llene sus datos, que nos diga su teléfono, todas las cosas. Y compartir es que ya cuando ya pasó la ofrenda, pues ya las personas que están encargadas del refrigerio pues ya lo van alistando y lo van pasando. Y mientras lo van pasando, pues vamos charlando, como bueno, o sea, hay que aprovechar ese cierre, ese compartir, no solamente para que, bueno, se acabó lo espiritual, ahora venga, hablamos de otros temas, no, sino estamos ahí con el cafecito, con el tintico, y ahí el líder, ¿cierto? El coordinador del grupo empieza a decir, bueno, ¿qué aprendiste tú del tema hoy? ¿Qué fue lo que más te impactó hoy del grupo? ¿Cómo te pareció la oración que hicimos hoy por tu familia? Y entonces el compartir ya no se vuelve algo como inmanejable, sino que le damos una dirección, ¿sí? O sea, el compartir va a ser como para repasar lo que se enseñó ese día, como para que una persona diga, bueno, ¿cómo te sientes? Y si uno lo ve triste, uno le dice, bueno, hoy he notado que estás mal, cuéntanos, ¿quieres compartirnos qué pasa? De pronto ese es el momento en que la persona abre su corazón y tal vez terminemos el grupo haciendo una oración por él, no sé. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? ¿Quedó claro? ¿Fácil? Listo. ¿En teoría el grupo enlace la reunión después de 5 minutos? En teoría, bueno, vamos a hacer las cuentas. ¿Sí da 45 minutos? Bueno. La idea es que esto dure 1 hora, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? El puente. La idea es que esto dure 1 hora. Eso quiere decir que si yo dentro de lo calculado tengo ¿cuánto? 45 minutos. Eso quiere decir que yo tengo 15 minutos de gabela. Eso de gabela quiere decir que si de pronto en la bienvenida se me fueron 10 minutos, pues entonces ya son de los 15 que me quedaban, ya entonces son 5 menos, ¿cierto? Y si de pronto en la administración se me fueron otros 5, pues entonces ya solamente que me quedan 5 minutos, de pronto al compartir se me fueron 5 minutos más. O sea, es como para darle un espacio para que tú no vayas contra reloj y con alarmitas, ¿sí? Señor. ¿Ya no se va a llevar registro de las horas de oración? Sí, claro, sí. Señor. Sí. Sí, pues digamos vamos a tratar de hacer el grupo de enlace, eso sí, o sea, sin pasarse de 1 hora. Vamos a tratarlo de hacer. Si tú ves que en la bienvenida tú necesitas 5 minutos más, pues úsalos de acá del tiempo extra que tienes. Bueno, señor. ¿Se va a manejar todavía el control de tiempo? Claro que sí. Mire, hay cosas que el Señor acá nos ha dado que vamos a seguir usando. Por ejemplo, el tiempo con Dios es una herramienta que nos ha costado años para poderla asimilar, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con el tiempo con Dios. La bitácora me parece una cosa súper importante. Entonces, como acá en la administración
va a haber tiempo para orar por las necesidades. Creo que lo que va a cambiar es la forma en que tal vez tomamos esa bitácora. ¿Por qué? Porque tal vez le dedicamos un tiempo especial. Y bueno, díganos qué oración quieren y la vamos a anotar para que dentro de una semana. Pero si en ese momento podemos orar y decimos, mire, vamos a orar por alguna petición que tengas hoy. ¿Y qué petición tiene? No, por un trabajo, pero necesito por un trabajo. Entonces, ya no vamos a esperar, sino que la persona que tiene la bitácora en su mano dice, Pedro dijo que por un trabajo, entonces Pedro dijo que por un trabajo, ya. No nos ponemos a esperar a que la anote, sino empezamos a orar por él. Mientras ya empezamos a orar, el que tiene la bitácora anota, Pedro dijo que quería un trabajo. Y empezamos a orar, no solamente lo escribimos, sino ahí mismo en el grupo empezamos a orar por él. Entonces la bitácora va a seguir. Va a seguir también el registro, ¿cierto? Tal vez va a variar, tal vez el modelo de registro va a variar, pero sí va a haber un registro de quién asistió, quién no asistió. Una pregunta, pastor. Sí. La parte de la reunión previa de los grupos de enlace con las personas que están desarrollando todavía se manejan. Sí, claro. Entonces, generalmente, desde el año pasado nosotros teníamos la preparación, que era estar en oración, ¿cierto? Digamos unos minutos antes de comenzar. Entonces, eso es lo mismo. Acá en la misión carismática nos sugieren 20 minutos, nosotros lo teníamos media hora antes. Entonces, yo a eso no le veo ningún problema. Esto es ¿cómo se llama? Esto es para antes, ¿no? Ay, Dios santo. La preparación, ¿cierto? La preparación. No, pero este sí no sirve. La preparación. Bueno, la preparación son 20 o 30 minutos. Recuerde que usted ahora no va a llegar a un salón de la iglesia, usted va a llegar a una casa, ¿cierto? Entonces usted va a tener que ponerse de acuerdo con el anfitrión de la casa, a no ser que usted sea el anfitrión de la casa. Usted llega y le dice, mire, yo voy a estar, como la reunión es a las 7 de la noche, yo voy a estar siempre a las 6:30 volteando. Y tú llegas ahí con tu equipo, ayudan a que la sala tenga el número de sillas suficiente y van a orar, van a preparar el ambiente espiritual, van a pedirle al Señor que en medio de esa alabanza Dios toque los corazones, que la palabra que vaya a ser dada fluya con poder, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si alguno asistió a los diferentes tipos de oraciones, una de las oraciones es: Señor, te pedimos que la predicación sea acompañada con señales y milagros, concédenos que la palabra sea predicada con denuedo? Entonces podemos ejercitar todo ese tipo de oraciones. ¿Para qué? Para que esas almas sean rescatadas para el Señor. Amén. Entonces sí, el tiempo de preparación sí, ¿cierto? El tiempo de preparación sí. Gracias, porque se me había olvidado mencionarlo. Bueno, ¿qué más les digo yo? Ahora, vamos a anotar algunas sugerencias. Vamos a mirar algunos puntos que nos van a llevar a que la reunión sea de éxito. La primera es que evitemos cometer los siguientes errores. Anótenlos porque se los voy a preguntar. Evite cometer los siguientes errores. El primer error que no se debe cometer nunca es que dirija a alguien no autorizado, ministre liberación o imponga manos. ¿Sí? Puede ser que usted invitó a su grupo de enlace un amigo no cristiano y tal vez otra persona invitó a otros dos, pero resulta que entre los invitados se nos coló una hermana cristiana de otra iglesia que dijo: yo quiero ir a su grupo de oración, yo quiero estar allá, y se nos metió, y resulta que estamos orando y el director, el coordinador del grupo está orando por las necesidades de acá de Fred. Señor, y ayúdale, todo. Cuando ella dice
yo siento una visión del Señor y quiero decirle, y vaya con hermanos, usted tiene que pararse y decir, un momentico, qué pena hermano, pero usted no está autorizado para hacer eso. Qué pena, pero yo tengo ahorita la autoridad sobre este grupo y usted no puede hacer eso en este momento. En la iglesia nos prohíbe rotundamente que usted pueda imponer manos o hacer alguna oración porque usted es de otra iglesia y nosotros no la conocemos muy bien. ¿Se va a poner bravo? Claro que sí, pero usted va a evitar problemas, ¿cierto? Entonces, primer error que se debe evitar es permitir que alguien no autorizado ministre, ¿sí? Segundo error que no se debe permitir, que los asistentes tomen la palabra, haciendo que el líder pierda el control de la reunión, ¿sí? Una cosa es decir, oye, tú que nos visitas, ¿cómo te pareció este tema? Y que la persona diga, no, muy chévere porque aprendí tal cosa. Bueno, eso está bien. Pero cuando el hombre dice, no, muy chévere porque aprendí tal cosa, y figúrese que estaba yo en un paseo y empieza a hablar, ay, oye, muchas gracias, pero es que nos estamos saliendo un poco del tema, sigamos. Y ya, o sea, es una forma cortés de pararlo. Pero él no puede tomar la vocería porque entonces se descontrola la reunión, ¿sí? Eso es como tener el sartén por el mango, ¿sí? Si yo estoy dirigiendo el grupo, Dios me puso ahí, pues entonces yo tengo que ejercer esa autoridad, ¿sí? Y en ese momento, usted es autoridad ahí con ese grupo, entonces no puede permitir que alguien vaya a tomar el control de la reunión. Bueno, es usted el encargado. Siguiente error que no se debe cometer, que se generen discusiones, Hay temas que tratan de llevar a la polémica, entonces usted siempre tiene que no meterse a la polémica, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, hablamos acerca de Venezuela, ¿cierto? Estamos hablando de Cristo, pero se coló el tema de Venezuela y uno dice, no, es que a mí me parece que Chávez ha sido el mejor presidente de Latinoamérica, y el otro dice, no, a mí me parece que Chávez es la peor peste que vino a este mundo, ¿cierto? Y empieza el otro, no, pero es que Chávez hizo esto, no, pero es que no hizo, y se empiezan a agarrar y les digo, no, un momentico, bueno, me parecen muy importantes sus observaciones y bueno, respetamos mucho su opinión, pero nos estamos saliendo del tema, por favor, volvamos a retomar, estamos hablando acerca de Jesús, ¿sí? Son cositas que es mejor que las tengas anotadas porque se te van a presentar. Descuidar al nuevo, desinterés por cualquier asistencia. Entonces, cuando una persona llega nuevecita, eso es como un bebecito. Cuando un muchacho o un niño ya es grande, pues uno ya le exige más. Pero cuando es un bebecito, pues al bebecito uno no le puede exigir mucho. Entonces llega una persona por primera vez al grupo o lleva dos, y uno le va a poder decir, oiga, usted ya sabe cómo son las cosas, por favor quítese esta silla y vaya para allá. No, yo a él lo tengo que tratar con más cuidado, porque es una persona recién nacida en Cristo. Debo demostrarle ese amor porque él es un bebecito y no sabe. A un bebé hay que cambiarle los pañales, ¿sí o no? Pero un niño de 9 años que se hace popó, ¿qué hay que hacer? Hay que pegarle la cola y ponerlo en orden, ¿cierto? Porque cuando es bebé normal y está aprendiendo, ¿y qué le toca a uno de coordinador? Limpiarle los pañalitos, ¿cierto? Pero cuando es una persona que ya es madura, que ya lleva cierto tiempo, ahí ya viene como uno tiene que ya ser más estricto con la persona. Pero entonces, hermanos, no vayan a prestarle más atención a unos que a otros, ¿sí? Que resulta que es que la persona que fue nueva, esta ya vienen dos grupos que han ido y este es un industrial importantísimo, entonces venga, no, mire, quítele esa silla vieja, venga, póngale esta la nueva,
No, o sea, lo normal, como sentado en cualquier silla, pero eso sí, prestarle atención al igual que todos los demás. Pero si es un nuevecito, sí hay que darle un poquito más de preferencia porque es nuevecito, porque es uno, es recién llegado, ¿cierto? No sabe. Entonces, no importa si sea rico, si sea pobre, si sea adulto, si sea chiquito, lo importante es que si llega por primera vez, nosotros le prestemos atención, ¿sí? No lo ignore, no ignore al nuevo, el nuevo necesita atención suya. ¿Listo? Bueno, ese es otro error que no se debe cometer. Y emplear más tiempo de la acordada, o sea, pasarse de una hora. Y les voy a dar otro más. Cambiar continuamente de sitio, de día y de reunión, de hora de reunión. O sea, si usted, por eso es mejor no arrancar tan rápido, sino que usted dice, bueno, yo ya más o menos con el equipo que va a arrancar, a ellos les sirve los martes a las 6, listo. Y usted arrancó la reunión y resulta que uno de los suyos no pudo ir ese día, y usted dice, ay no, mijito, ¿usted cuándo puede? No, yo puedo el miércoles. Ah, bueno, entonces, muchachos, la otra semana, el miércoles. Entonces la hacen miércoles. Y resulta que le llegan dos nuevos a la casa el martes. ¿Y qué pasó si yo venía a la reunión? Entonces, eso daña, eso perturba, eso quita la constancia. Entonces, asuman, ¿cierto? Uno a veces comete errores y entonces uno dice, voy a reformar todo. No comete errores y le toca asumir. Entonces no traten de cambiar los horarios, o sea, que el día que cambien sea una cosa porque no sé, se mudó el dueño de la casa para otro lado y tocó cambiar de lugar, pero de resto que sea el mismo día y a la misma hora. Bueno, ahí están entonces aquellos errores que no se deben cometer. Bueno, quiero darles algunas pautas también de los grupos de enlace que nos van a servir. Vamos a 1 Corintios 13, del 2 al 3. 1 Corintios 13, del 2 al 3. Alguien que me lea ese versículo, por favor. 1 Corintios 13, del 2 al 3. Y vayan buscando Juan 15, 2. Y Hebreos 12, 14. 1 Corintios 13, 2 al 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor por las almas, el amor por la gente, es una cosa que debe gobernar los grupos de el amor por las personas. O sea, no me dicho, el día que usted invita a una persona, usted no lo invita para que se le llene el grupo. Usted lo invita es porque Cristo nos mandó a que compartiéramos la obra que hizo en la cruz. Entonces, cuando yo lo invito, yo estoy diciendo, a esta persona le va a cambiar la vida, porque voy a ponerla en esta silla y Cristo la va a transformar. Pero yo amo a esa persona porque me preocupo, porque si no le comparten la palabra se vaya al infierno y se va a perder eternamente. Entonces, digamos que estos que les voy a dictar son como mandamientos de los grupos de enlace. El primer mandamiento es amar, tener pasión por las personas perdidas, por los perdidos, amor por los perdidos. Tú puedes hablar en lenguas humanas o angélicas, pero si no tienes amor, eso no te sirve de nada. ¿Sí? Este fin de semana tuvimos una oportunidad bien bonita, y es que se le murió el esposo al hermano Félix.
Y miren, una oportunidad preciosa para compartir la palabra son los matrimonios y los entierros. Y ir a un entierro es una cosa fea. ¿A ustedes les gusta ir a entierros? A mí no. Y eso yo hablaba con Pablo y con Samira. Ir a un entierro, bueno, es una cosa horrible, es carta, es una cosa como... Pero cuando uno está allá y uno sabe que la gente está conmovida en su corazón, que ha tenido una pérdida de un ser querido, y ese es el momento más justo para predicarles de Cristo, ahí es donde uno dice, no, yo no puedo dejar de ir a un entierro porque es que ahí vamos a ganar personas para Cristo. Y cuando tú predicas y tú ves que las personas fueron tocadas por el Espíritu Santo, me impactó cuando predicamos y una señora que era la más rezandera, la que las puso allá a camandulear, ¿sí? Y llegamos y predicamos y al final era llorando y me dice, pastor, estoy conmovida en mi corazón las palabras que usted dijo, lo que dijo, y empezó a llorar. La más rezandera, ahí uno dice, el Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a esa compasión que tú lleves. Sí, o sea, si tú ves esas personas y tú no ves un objeto, sino tú dices, este se va a salvar, este se va a salvar. Ojalá el de los de al lado me escuche porque se van a salvar a través de ese mensaje. Yo tengo compasión de esa gente y los gano para Cristo. Pero si tú vas a empezar tu grupo de enlace y tú dices, ay, pues si no viene nadie nuevo esta semana, pues no importa, es igual, cumplir. Pues no tiene sentido que lo hagas. Pero si tú dices, voy a hacer el grupo y esta semana voy a pedirle al Señor que me dé la oportunidad de rescatar a alguien para Él, pues eso es algo bien valioso, que tú tengas ese amor por las personas. Segundo, no te desvíes de la visión de tu iglesia. No te desvíes de la visión de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué nos enseñó el Señor a través de Mateo 28, del 18 al 20? Por tanto, ir y hacer discípulos todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la visión de la iglesia roca eterna? Esa es un adornito de la, es como una paráfrasis, digámoslo así, de Mateo 28, del 18 al 20. Que es que queremos ser una iglesia que haga discípulos, ¿cierto? Una iglesia fundadora de iglesias que haga discípulos fieles y donde, bueno, ustedes se la saben de memoria. Pero una cosa es sabérsela de la memoria y otra cosa es que en el corazón esté, voy a ganar gente para Cristo, pero voy a hacer discípulos, ¿cierto? Voy a ganar gente para Cristo, pero no solamente la quiero ganar, quiero hacerla discípulos de Cristo, ¿cierto? Entonces no desviarse de lo que el Señor nos ha mostrado, de lo que Él nos ha hablado. Tercero, C. No permita que su grupo de enlaces sea infructuoso. No permita que su grupo de enlaces sea infructuoso. Juan 15:2, ¿qué dice? Alguien que lo ha buscado ya, Patricia. Todo pámpano que menos lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando usted ve como la traducción de cuando dice de los pámpanos, haga de cuenta que usted coge la matica que tiene las uvas, ¿sí? Y hay maticas que no están dando las uvas, entonces las podan, ¿cierto? Cogen la matica y la podan para que ahí dé fruto, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona que Dios puso, haz de cuenta que tu grupo de enlace es como un pámpano que está dando frutos, están llegando personas a conocer de Cristo, y resulta que tú dices, no, pues no, llevo 3 meses y pues no, nadie llegó nuevo, debe ser que pues no tengo feeling con las personas, ¿cierto? O buscas cualquier excusa. Pero si tú dices, no, yo voy a orar, voy a hacer tal vez un ayuno,
tal vez voy a pedirle al Señor sabiduría, tal vez me voy a meter con mi equipo a pedirle al Señor que nos dé estrategias para ganar a personas, porque ¿qué sacamos solamente reuniéndonos nosotros? Pues gloria a Dios, el Señor nos va a afianzar nuestra amistad y vamos a aprender juntos, pero acuérdense que los grupos van a ser también para alcanzar personas para Cristo. Entonces, que sea en tu corazón ese deseo de que cada vez que tú abres un grupo, cada vez que tú haces una reunión de grupo de enlace, sea una reunión que ojalá haya por lo menos alguien a quien compartirle la palabra. 1, 2, 3, cuarto tip o cuarta mandamiento de los grupos de enlace: reúnase una vez por semana. Reúnase una vez por semana. Mire, supongamos que Paola abre un grupo. En tu casa abriste un grupo y tú tienes, no sé, un equipo de 3, 4 personas que te están colaborando ahí. Pues el lunes tú: hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, acá tengo unas clases de guitarra. Entonces tú le dices: oye, ¿te acuerdas de tu hermano que me mencionaste que no conoce al Señor? ¿Por qué no oras por él y oramos toda esta semana por él para que la próxima semana lo invites a Ruth? Y de pronto tú llamas a otro y le dices: oye, ¿te acuerdas del vecino que me mencionaste que alguna vez tú habías visto a él como dispuesto a conocer al Señor? ¿Será que oramos por él esta semana a ver si lo invitas el viernes a nuestro grupo? Y entonces como que el grupo está comunicándose entre semana. ¿Para qué? Para que no solamente lleguemos a la reunión: ah, listo, llegamos el viernes a nuestra reunión, hola, ¿qué más? ¿Cómo te veo? Bien, ¿y tú? Bien. Sino que entre semana hemos hecho el esfuerzo de poder invitar a una persona. Miren, hermano, esto que les estoy hablando, esto yo lo viví. O sea, lo que yo les estoy predicando es algo que yo viví. Miren, yo tenía una célula en un barrio que se llama El Quirinal. El Quirinal es un barrio que queda frente al parque El Lago, el Parque de los Novios, por ahí queda ese barrio El Quirinal. Hermanos, y cuando me dijeron del grupo, yo solamente tenía a la dueña de la casa y estaba yo. Pero con la dueña de la casa, la primera reunión que hicimos éramos los dos. Y entonces dijimos: oiga, como triste estar nosotros dos nomás en la reunión. Entonces nos propusimos: no, tenemos que alcanzar a alguien para Cristo. Entonces empezamos a orar y ella empezó a sacar una lista de sus amigos y yo una lista de mis amigos. Y me acuerdo que ella dijo: pues los únicos que yo conozco, porque mis primos casi no viven en otro país, otros no, ni los conozco, pero yo a los que sí conozco es a los de mi universidad. Y entonces yo le dije: bueno, empieza a escribir todos tus amigos o sea, que imagínate que todos te aceptaron la invitación de venir. ¿A quién invitarías? Y ella empezó a hacer: no, pues a Pedro, a Juan, a Nacho. Y empezamos a orar los dos. Y en la primera reunión no estuvimos sino los dos, y empezamos a orar el lunes, el martes, el miércoles. Dijimos: como sea la otra semana vamos a invitar a alguien. Miren, a los 2 meses teníamos a reventar esa casa, parecía una iglesia. Teníamos una muchacha que tocaba la organeta, no era cristiana, acaba de aceptar al Señor esa semana, pero sabía tocar organeta. Entonces le dijimos: mire, toque do, re, fa y haga esto. Y cogimos a otra que medio surgió la guitarra, que había aceptado al Señor esa semana, la pusimos. Ya teníamos equipo de alabanza y teníamos toda la sala llena, y casi todos eran amigos míos y amigos de esta niña. Entonces, cuando yo les estoy diciendo, es porque realmente yo lo he vivido. Si ustedes se toman un tiempo y no dejan que esa semana pase, sino que desde el lunes ustedes están charlando, están diciendo: bueno, tú ya oraste por alguien de esta semana, le compartiste a alguien del colegio, le compartiste a alguien de tu trabajo, pues vamos a estar orando. Y uno en oración gana todo, hermanos.
Usted puede ir y ser el más hábil con las palabras, llegar y decirle, oiga, Yair, por favor, camine al grupo, y Yair va a estar terco y va a decir, no, yo no quiero ir por allá. Pero que le va a ir bien, que vea que allá hay personas tremendas que le van a hacer que usted entienda el amor de Cristo. Bueno, yo le puedo hablar de mil formas, pero si él está terco, él nunca va a ir. Pero si yo en cambio primero he orado por él, y yo le he puesto al Señor la vida de él, y yo he declarado que el Señor va a obrar en su corazón esta semana cuando yo le hable, pues cuando yo lo invite, él va a ir. Entonces por eso es importante que cuando nos reunimos una vez por semana, no quiere decir que solamente vamos a actuar el día de la reunión, sino vamos a actuar desde la semana, preparando en oración, invitando amigos. 1, 2, 3, 4, 5. Los grupos deben ayudar a la restauración familiar. Como les decía, si por ejemplo los grupos de enlace del pastor John Jai no van a ser solo de jóvenes, aunque sean solo de jóvenes, también a los jóvenes les vamos a hablar de restaurar la relación con los papás. Y la idea es que los grupos de enlace sean un centro de cambio de las familias. Que ojalá, no que abrimos 4 hogares y en esos 4 hogares son células de jóvenes, sí, pero nuestro reto es salvar a esa familia, es restaurar la relación de esos hijos con los padres. Pues que vamos a enfocarnos a orar y a pedirle al Señor por eso hasta que lo veamos una realidad. Y último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piense en cada miembro como un futuro coordinador. Cada persona que llega a su grupo, sin importar su condición, debe ser vista como un líder en potencia. Hoy hablábamos de esto en este sentido. Decía un pastor, mire, uno a veces dice, uy, que ojalá mi grupo llegue a alguien de otra iglesia y que ojalá lleve 10 años de cristiano y que ese va a ser uno de mis líderes de mi equipo de trabajo. Pero lo que nos enseñaban hoy era que nuestro deseo es ir por las almas perdidas que no tienen pastor. Que no, que es que mi vecina es cristiana y ella asiste a otra iglesia, pero como que ha dejado. No, ¿tiene pastor? Sí, entonces no, esa no es. Que voy a invitar a Penecejito, pero él va a tal iglesia. No me invites. No invitemos a los que tienen pastor. Busquemos como Cristo que tuvo compasión de las personas porque en ellas veía como aquellas ovejas que no tenían pastor. Entonces tú te concentras en una persona, llega un drogadicto al grupo y tú dices, este va a ser un evangelista, este va a ser un siervo de Dios, Dios lo va a restaurar. No digas, ay no, porque echémoslo para un ladito, no sé, yo quiero buscar a alguien que... No, sino que en las células, en los grupos de clase, cuando te llegue alguien, tú veas que realmente Cristo lo puede cambiar. Si Cristo lo hace contigo, ¿por qué no lo va a hacer con él? Si tú eras terrible y Dios te cambió, ¿por qué Dios no lo va a hacer con esa nueva persona? Míralo como lo que Dios va a hacer con él. Amén. Bueno, tengo otros punticos, pero dejémoslos hasta ahí nomás. Bueno, entonces, ¿quedó claro el tema de hoy? Señor, preguntas, dudas, aclaraciones. O sea, yo estaba pensando en todo esto, lo que ha hecho, es la verdad. Sí. El Espíritu Santo es el que nos guía a tener amor por las almas perdidas. Sí. Si no está el Espíritu Santo, sí, el esfuerzo humano es en vano. Sí, claro. Ahora, a veces pasa que uno tiene el Espíritu Santo, pero uno quiere ser su voluntad, no la del Espíritu Santo, es otra cosa. Entonces tienen que estar siempre bajo sujeción del Espíritu Santo y bajo el sentir del Espíritu Santo.
para amar a esas almas perdidas. O sea, ese amor que Dios proyecta en nosotros hacia los perdidos se da cuando hay comunión con el Espíritu Santo. En segundo lugar, me parece a mí, no sé si es sabio, en estas charlas, decirnos a todos nosotros, para aclarar el concepto, ¿qué es un discípulo? ¿Qué características tiene un discípulo? Porque, Señor, la visión es hacer discípulos. Pero ¿quién es un discípulo? Claro que en la segunda lección vimos qué características debía tener una persona del grupo de enlace y vimos varias características que, pues digamos, son fundamentales también, como las que están diciendo. Y para finalizar, sí. ¿Un discípulo es igual a un coordinador? O sea, tengo esa duda. O sea, dice que el deseo es que todos apunten a ser coordinadores. No. Entonces, discípulo, coordinador. No, nuestro deseo es hacer discípulos. Ahora, Dios en su sabiduría, así como dentro de la iglesia pone diferentes ministerios como el pastor, como el maestro, pues va a despertar en ciertas personas el deseo de trabajar en su obra, puede ser como coordinador de un grupo, ¿cierto? Pero nuestro deseo es que todos sean discípulos, sea coordinador, sea ayudante, sea un evangelista, ¿cierto? Sea un líder de alabanza, no sé, pero que sean un discípulo, o sea, que sean personas que se han dejado formar, que han aprendido, pero que también tienen la capacidad de poder formar a otros, ¿cierto? Entonces, cuando tú recibes a alguien en un grupo de enlace, tú ya tienes que estar viendo a esta persona como con los ojos que lo ve el Señor a uno. O sea, el Señor, uno viene y ¿quién es lo que le dice al Señor? El Señor a uno cuando uno recién llega a Cristo. El Señor le empieza a hablar a uno y le dice, yo tengo planes para contigo. El Señor le empieza a mostrar cómo lo sacó de allá y lo va a llevar a otra posición. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que nosotros veamos en las personas realmente personas que van a hacer cambios, ¿cierto? Personas que van a transformar su entorno, su nación, su familia. Amén. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración a todo esto que hablamos hoy? ¿Les quedó claro entonces cómo va a funcionar la reunión? ¿Listo? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Te pedimos que en medio de este comienzo de los grupos de enlace, Señor, cuando iniciemos, ayúdanos a sujetarnos, a someternos, Señor, a la autoridad que has establecido en esta iglesia, Señor, a los pastores, a los que van a coordinar cada grupo, Señor, para que hagamos las reuniones de una hora, Señor, y no más de una hora, Señor. Ayúdanos a ser obedientes en todo, Señor. Que, Padre Santo, cada vez que hagamos un grupo de enlace, Señor, no solamente nos dediquemos a hacer la reunión simplemente, Señor, sino que nos dispongamos a orar por las personas, nos dispongamos a buscar tu presencia, nos dispongamos, Señor, a preocuparnos por cada creyente nuevo, Señor. Cada ovejita que va llegando a la iglesia la empecemos a amar, Señor, como tú nos has amado. Padre, gracias porque sabemos que cada persona es importante, así como nosotros somos importantes, Señor, en medio de tu reino, Señor, porque así como nosotros hemos recibido el Evangelio, así también lo vamos a contar a otros. Te pedimos que nos permitas predicarle a otros. Danos de nuevo, danos sabiduría, danos unción de tu Espíritu, para hacer, Señor, que la más mínima oración vaya acompañada del poder tuyo, Señor, de la transformación de las personas a través de nuestra oración, a través de nuestra predicación, pero por sobre todo de la llenura de tu Espíritu Santo en cada reunión. Señor, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos lleves en bendición a nuestro hogar, en el nombre de Jesús, amén. Quiero terminar con la ofrenda, porque recuerden que ya tenemos nuestro primer encuentro
en mayo para hombres. Los hombres vayan alistándose. Ya el día de ayer a mi equipo de trabajo ya le repartí las boletas. Tenemos un almuerzo pro encuentro. Es un arroz, ¿sí? Eso, y vale los mismos 8.500 de siempre. Entonces, necesitan comprar boletas, pues le piden a Efraín, le piden a Pastor John, le piden no sé, al líder de alabanza, al líder de pareja, bueno, todos tienen boletas. Entonces la idea es que tratemos de bajar los costos lo más posible para el encuentro, para el primer encuentro que es en mayo. Entonces por el momento, hermanos, colabórenos comprando el almuerzo, ¿vale? Entonces vamos a recoger la ofrenda esta noche, pásate. Y recuerden que esta ofrenda es para el encuentro que vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Aclaración? ¿Todo? Entonces recuerden que les voy a estar preguntando la próxima semana sobre cuál. Apréndanse de memoria eso, cuáles son los pasos de un grupo de enlace, cuánto tiempo debe durar el grupo. ¿Bueno? Entonces que Dios los bendiga. Si ustedes llegaron tarde, por favor denme su nombre para meterlos acá en el listado de hoy. ¿Ya nos anotaste? Ah, bueno, listo. Que Dios los bendiga.